Hoy vamos a ver primero músculo cardíaco, que es más que nada un repaso de lo que ustedes han visto de histología, pero como en el sistema nervioso hemos visto un tipo de célula particular que es propia del sistema nervioso, con sus propiedades, para después ver potencial de membrana en reposo y de acción, hacemos lo mismo acá. Vemos las particularidades del músculo cardíaco para después saltar al electrocardiograma. Bueno, y como les adelanté, vamos a ver electrocardiograma. Ustedes saben que hay como 3 tipos grandes de músculo. Yo les digo, ustedes lo han visto en esto, pero lo vamos a repasar un poco. Tenemos músculo liso, músculo esquelético. Sí. Ahí salí. Decime, ¿ahora se vuelve a ver como presentación? Ah, no. Espérenme un segundo, ya sé qué tengo que hacer. Chicos, no puede ser que después de tantos años de virtualidad yo no pueda hacerlo bien. Espérenme un segundo, está entrando alguien. Bueno, voy a poner que se vea toda la pantalla, así que van a ver cuando salgo a admitir a algún compañero. Sepan disculpar. Bueno. ¿Ahí lo ven proyectado? Sí, profe. Excelente. Bien. Lo que les decía, nosotros tenemos músculo liso y esquelético, que son como los dos grandes grupos que ustedes vieron. El liso, nosotros sabemos que por lo general son para órganos que no son voluntarios y el músculo esquelético sí, ya es para movimientos voluntarios. Por lo general el músculo liso está en vísceras. Nosotros el músculo cardíaco es como una combinación de los dos. Vamos a ver que tienen características intermedias. En algunas cosas se van a parecer más al músculo esquelético y otro al liso. Y como vamos al electrocardiograma, si nosotros hablamos de músculo, también vamos de células musculares cardíacas, vamos a tener otras células que tienen distintas características. Ahora vamos a ver el músculo cardíaco. El músculo cardíaco como tal, si nosotros vemos lo que yo les decía, es como un intermedio. Si vemos las fibras musculares esqueléticas, son multinucleadas, son muy grandes y se llaman estriadas porque al microscopio se pueden ver como las estrías, como las líneas. Mientras que las lisas son mucho más pequeñas, son fusiformes y por lo general carecen de estas estriadas, de estas estriaciones. Y el músculo cardíaco es un intermedio. Son fibras que son mucho más finas, se asemeja al músculo liso en apariencia, pero tienen las estrías del muscular. Y lo que vamos a ver, lo que yo les decía, esto ahora no le vamos a dar mucha atención porque después vamos a verlo ahora cuando veamos las bases eléctricas del electrocardiograma. Pero fíjense, nosotros acá tenemos músculo liso, estriado y cardíaco. Como les decía, tienen características intermedias. Entonces, por ejemplo, y algo muy importante, el músculo estriado o sea, algo similar que tiene con el liso y es muy importante es un sinsitio. ¿Saben lo que es un sinsitio? ¿Les suena haberlo visto? Fíjense que ahí dice sinsitio funcional cuando hablamos de la característica de acoplamiento eléctrico. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos, volvemos un poco a nervioso, cuando vimos nervioso habíamos dicho que teníamos 2 tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas? Las químicas fue lo que más vimos que tienen cierto retraso. Las eléctricas se dan cuando los citoplasmas de 2 células están conectados, entonces como más directo. No necesitamos este retraso de una comunicación mediante un neurotransmisor entre una célula y otra, que tiene su retraso. Bueno, esto es lo que sucede en el músculo estriado cardíaco. El sinsitio funcional quiere decir que todas las células están conectadas. Es decir, no hay como si fuera, por así decirlo, no es propiamente una sinapsis, pero no hay una sinapsis química. Al estar todos los citoplasmas conectados, virtualmente se puede decir que es como si fuera una sola célula que tiene compartimentalizado el citoplasma. Y esto es porque es como continuo. Entonces, imagínense, o sea, está acoplado eléctricamente, entonces es muy rápido el paso de los potenciales de acción entre una célula y otra.
directamente no hay retraso. Esa es la característica principal. Después, fíjense, yo les decía, hay cosas que se parecen más al músculo esquelético, está estriado. Fíjense, el interruptor de calcio es la troponina en el cardíaco y en el esquelético, mientras que en el músculo liso es la calmodulina. Y acá tiene una característica otra muy importante. Dice acá capacidad de marcapaso. ¿Qué quiere decir marcapaso? Que no necesite un estímulo externo para que se desencadene el potencial de acción. Esa es la definición. Fíjense, nosotros en el músculo esquelético no tiene esa capacidad de marcapasos, es decir, necesita sí o sí un estímulo nervioso. Si, en el caso de que haya patologías puede haber movimiento espontáneo, pero normalmente, como es voluntario, necesitamos el estímulo nervioso. En el músculo liso tiene actividad rítmica espontánea, tiene como ciertos espasmos, pero no tiene una frecuencia determinada. Por eso, fíjense, va un rango de entre un espasmo, por así decirlo, un potencial de acción, que puede ser 1 por segundo o 1 cada hora. Es como muy variable. Mientras que el músculo liso, estriado cardíaco, sí tiene actividad marcapasos. Nosotros vamos a ver que tiene todo un sistema de conducción, pero tiene que es el que inicia el latido, tiene el nodo sinusal, que tiene la característica de despolarizarse espontáneamente sin necesitar un estímulo externo. Y eso es lo importante. Sí, vamos a ver, y lo van a ver en los teóricos, no tanto, no lo vamos a ver bien ahora, pero vamos a ver que ese marcapasos tiene actividad autónoma, pero puede estar modulado por el sistema nervioso autónomo. Es decir, podemos aumentar la frecuencia y disminuirla. Vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático van a influir en la función cardíaca. Lo que es importante es saber que no solamente en la frecuencia, vamos a ver que pueden modular un montón de características. Otra, por ejemplo, puede ser la fuerza de contracción. Pero volviendo a lo que veníamos charlando, el músculo estriado cardíaco tiene en una parte, no es todo, pero en el sistema de conducción, tiene un grupo de células que está ubicado en lo que se llama el nodo sinusal, que tiene la capacidad de desencadenar potenciales de acción sin tener un estímulo externo. Es muy importante porque, fíjense, acá dice solamente nodo sinusal. Entonces, no es todo el músculo cardíaco, sino determinadas partes que son del sistema de conducción. Y vamos a ver qué tenemos. El nodo sinusal, que es el principal, porque es el que tiene mayor frecuencia. Cuando hay un problema y deja de funcionar, no es que el corazón pierde esa automatización si se pierde el nodo sinusal. En este sistema de conducción eléctrica tenemos el nodo sinusal, que es importante, sino auricular es el aurículo ventricular, que es el que como que tomaría la posta si se pierde el sinusal, que tiene menor frecuencia, y luego tenemos las células de Purkinje, que es como que también tiene una frecuencia aún menor que el aurículo ventricular y que es como la última instancia de automatización si se pierden los otros nodos. Y por último, fíjense, respuesta excitatoria. Tenemos, en el caso del esquelético es graduable, en el liso depende, o sea, puede haber una modificación del tono y la frecuencia, mientras que en el cardíaco es del todo nada. ¿Hay potencial de acción o no lo hay? Lo que podemos modular, acuérdense, es la frecuencia y o sea, la frecuencia de estas despolarizaciones y otras características del corazón, pero en cuanto a la respuesta excitatoria, vamos a hablar que es todo o nada y no tiene la capacidad de tetanización. ¿Se acuerdan lo que es la capacidad de tetanizar un músculo? Acuérdense que yo no puedo ver el chat. Si alguien se acuerda, abre el micrófono, si no, se los recuerdo todo. Bueno, la capacidad de tetanizar un músculo es cuando uno normalmente hace un estímulo
con tanta frecuencia que cada vez disminuye más o sea, al aumentar la frecuencia disminuye el espacio entre ciclos, que hay un momento que el músculo no se relaja y queda totalmente contraído, que eso es la tetanización. Que es, por ejemplo, cuando vieron que tiene el calambre, que el músculo se queda como duro y no puede volver a relajarse. Bueno, esa es la capacidad de tetanización y lo tiene tanto el esquelético como el liso. Eso es importante porque el cardíaco no tiene la capacidad. Imagínense que, o sea, no existe una patología que produzca una contracción del músculo irreversible y sostenida en el tiempo. Sí o sí, va a volver al estado de relajación. Hasta acá. ¿Todo bien? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Muy bien. Esto es bastante básico. Ahora vamos con lo nuevo. El electrocardiograma. Vamos a hacer un poquitito de memoria de lo que habíamos estado viendo, porque yo les decía, nosotros vemos mucho en sistema nervioso, ahora pasamos al cardíaco. Tiene sus similitudes, pero es importante ver las diferencias. Primero, acá vamos a hablar del sinsitio, que es el corazón. Entonces, lo tomamos como si fuera una célula que está toda como compartimentalizada su citoplasma, pero está todo contigo. Habíamos dicho que habían capacidades de generar potencial de acción sin necesitar un estímulo externo. Y eso se da por el sistema de conducción. Es decir, no todo el músculo esquelético cardíaco, sino que determinados sectores. Nosotros vamos a tener un sistema de conducción que está conformado por algo que ya les mencioné. Tenemos el nodo sinoauricular, el aurículo ventricular y luego tenemos los haz de His y las fibras de Purkinje que inervan todos los ventrículos. Todo esto tiene esta capacidad de marcapasos, es decir, tiene ahora vamos a ver las características celulares y moleculares que le dan estas características, esta habilidad, pero lo que tenemos que saber es que tienen distintas frecuencias. Es lo que yo les decía, el de mayor frecuencia es el sino auricular, que es como el que marca, dice marcapasos, es el que como dirige la batuta de cómo se va a dar el ciclo cardíaco. Luego, perdón, ahí no. Vamos a ver, porque ustedes no están viendo lo que yo estoy... ¿Se ve el puntero láser? Es rojo. Sí, profe. Genial. Entonces nosotros tenemos el sino auricular. Cuando se produce una despolarización, es lo que yo les decía, se va a mover muy rápido esa despolarización por todas las células musculares que componen las dos aurículas, por este sinsitio, y llega al aurículo ventricular. El aurículo ventricular lleva esa señal por el haz de His y luego las células de Purkinje, las fibras de Purkinje, y eso es lo que va a producir la despolarización ventricular. Luego nosotros tenemos la repolarización auricular y por último la repolarización ventricular. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, yo les decía, son dentro, o sea, si bien están parte del corazón, nosotros tenemos el músculo y el sistema de conducción que va a tener características distintas que el resto del músculo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, perdón, voy a hacer un paréntesis. Todo esto está en lo de Sarabia. Para mí, no sé qué bibliografía les da el profe Maxi, para estudiar electrocardiograma está muy bien explicado. Puede ser un poco rebuscado en la parte de la explicación eléctrica, ahora vamos a ver eso, yo se los voy a explicar, la idea es que lo entiendan ahora y con el video del profe Maxi. Pero lo que es electrocardiograma está muy, muy bien explicado. Ahora volviendo. Nosotros yo les decía, si bien el corazón tiene esta característica, no son todas las células cardíacas, sino las células que están, las células como nerviosas que están acumuladas en los nodos. Entonces, tiene sentido que los potenciales de acción en los nodos sean distintos que en el músculo. Fíjense, nosotros acá tenemos todos los tipos, yo les decía, los tipos de conducción y cómo son el potencial de acción en las células musculares. Tenemos los nodos, el sino auricular, aurículo ventricular y las células de Purkinje y los músculos auricular y ventricular. Si se fijan, el nodo sino auricular y un poco más distinto, pero bastante parecido, el nodo aurículo ventricular, nosotros no tenemos ese pico de despolarización que si observamos en el músculo auricular y ventricular. ¿Lo ven al pico? Entonces, una curva mucho más suave, y ahora vamos a ver cuáles son las etapas, mientras que
en el músculo auricular y el ventricular tenemos esa etapa. Como yo les decía, a lo largo del sistema de conducción va cambiando y va disminuyendo la frecuencia. El nodo el aurículo ventricular tiene una forma similar al seno auricular y ya las fibras de Purkinje, por más que inervan y transmiten electricidad, que se va a ver traducido en despolarización del músculo, y ya tienen una forma similar del potencial de la curva de potencial de acción a la parte muscular. Y es lo que vemos acá. Fíjense, ahora lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Tenemos varios como estados, o sea, varias fases del ciclo. Tenemos 0, 1, 2 y 3. Fíjense que bastante, y ahora vamos a ver el correlato, es bastante parecida al potencial de acción nervioso. Pero en el nodo sinoauricular vamos a ver que carecen de algunas de estas etapas. Fíjense, pasamos de la fase 0 a la 3 y 4. No tenemos esta despolarización brusca con luego una meseta, que es el 2. Y ahora vamos a ver las fases. Fíjense, pensando en el músculo y nosotros recordando. Vamos a hacer primero un breve recordatorio. Nosotros, a nivel neuronal, tenemos un estímulo que tiene que llegar al umbral. Cuando ese estímulo despolarizante llega al umbral, abre los canales de sodio, voltaje dependiente. Todo esto lo estamos hablando para recordar. Los voltajes dependientes, eso lo hace un ingreso masivo de sodio a la célula que produce este pico. Estamos hablando del sistema nervioso. Luego se produce la apertura más lenta de los canales de potasio, que va a sacar la carga negativa hacia afuera. Esto nosotros vamos a tener una caída no tan suave, sino más abrupta. Y una inactivación de los de sodio, lo vamos a tener un periodo como una fase de hiperpolarización hasta que se restablece. Eso es el sistema, el potencial de acción nervioso. Ahora vamos a ver el cardíaco, porque hay ciertas diferencias. Primero, la despolarización rápida, ojo, estamos hablando en el muscular, cuando llega el estímulo desde el sistema de conducción, ya sea sinoauricular, auriculoventricular o inclusive en las fibras de Purkinje. Tenemos una despolarización rápida inicial que invierte la polaridad, es decir, una despolarización. Luego tenemos una repolarización parcial rápida, fíjense que es una caída abrupta, y luego vamos a tener una meseta donde por un par de milisegundos vamos a mantener el potencial cerca de 0 milivolts. O sea, no habría potencial de membrana en reposo. Luego hay una restitución, fíjese, más rápida y una vuelta al reposo. Entonces, hay ciertas diferencias ya entre el muscular con respecto al nervioso. No tenemos la hiperpolarización y la repolarización es más lenta y tiene etapas de meseta. Ahora, fíjense, nosotros acá lo que vamos a tener es una despolarización no tan rápida y tan abrupta. Fíjense primero que vemos en reposo, en un relativo reposo. Fíjense, no tenemos el 4 como tal, que es una constante, que sí pasa en la muscular. En los nodos, nosotros permanentemente se va a estar escapando carga o va a estar ingresando carga positiva hasta que se desencadene la despolarización. La despolarización va a ser más lenta, menos abrupta y no se va a producir este pico. Y luego nosotros vamos a tener una repolarización lenta sin esta fase de repolarización rápida y de meseta. Y luego una restitución momentánea, muy transitoria, al valor, diríamos, de reposo, pero como les decíamos, es un reposo relativo porque automáticamente empieza otra vez a subir, a subir, a subir y luego se desencadena nuevamente el potencial de acción. ¿Estamos? Lo que quiero que entienda la diferencia entre el potencial de acción neuronal, el de los nodos y por último el muscular. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, es importante porque son preguntas que se suelen hacer en los exámenes o en los parcialitos, como para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ya que les decía, fíjense, nosotros
volvemos a charlar. Otra cosa. No sé si se los da el profe Maxi. Yo estoy de licencia médica, casi recién vuelvo la semana que viene. Pero si consiguen, capaz que de otros profes, hay un libro que se llama Castellanos, que es buenísimo. Es tan completo como Sarabí, pero no se va tan al detalle molecular, entonces es mucho más ameno de leer. Yo, si llego a encontrarlo en casa, voy a tratar de buscarlo porque no es que tenga el libro, yo tengo los 3 capítulos que son de electrocardiograma, les mando fotos porque está bastante bueno. Si no, voy a ver si se los consigo digitalizado. Porque bueno, de ahí saqué esta foto y está bastante bueno y yo les digo, si bien el de Sarabí está completo y me gusta, es mucho más amena la lectura y más claro los conceptos en este. Bueno, Profe, está subido en la mediateca el libro. el de castellano, Sí, excelente. está subido. Bueno, hay una recomendación. Ustedes van a ver esto que estamos charlando, lo van a con el profe Maxi. Si ven que se les hace muy engorroso leer el de Sarabí, mi recomendación, se van al de castellano, leen el de castellano, está maravilloso y ahí una vez que lo entiendan, completan los detalles que necesiten con Sarabí o con el teórico. Pero si ustedes quieren entenderlo en una sola leída, el de castellano es eso. Bueno, ahora volvamos. Fíjense, ahora los divide con otro nombre, pero sigue siendo lo mismo. Los de respuesta lenta, que en verdad son los de marcapaso, y los de respuesta rápida son las células contráctiles, bueno, y de ahí incluye las de Purkinje. Y acá volvemos a ver las características. Esta diferencia de fases, lo que a mí me importa es esto. Fíjense la diferencia en el potencial transmembrana entre paréntesis, o sea, entre comillas, vamos a decir de reposo. El de la respuesta rápida es mucho más bajo y lo que les decía, necesita este estímulo que está dado por las de respuesta lenta para desencadenarlo. Entonces, volviendo al principio, no todas las células musculares, estriadas, cardíacas, tienen esta automatización. Son solamente un grupo, están localizadas en el sinusal y en el auriculoventricular y tienen como características mixtas entre eléctricas y musculares, más eléctrico que muscular. Y estas, fíjense que lo que tenemos es un potencial de membrana en relativo reposo, porque fíjense, nunca, o sea, se llega y automáticamente empieza a subir y se empieza a despolarizar solo en menos 70. Tenemos umbrales distintos, fíjense, de menos 90 transmembrana en reposo, el umbral es en menos 70, mientras que en estas células tenemos menos 70 y cuando se encadena esta despolarización, que es mucho más lenta que las rápidas, es cuando se llega al umbral de menos 50 milivolts. Como dice el nombre de la que se agrupan las células, la conducción es mucho más rápida en las de respuesta rápida. ¿Y esto por qué? Porque habíamos dicho que es célula muscular que está interconectada, es un sinsitio. Esa es la característica. Mientras que acá la conducción, si bien es rápida, después entre estas células y estas no es un sinsitio. Tiene que haber un retraso, o sea, hay este retraso entre que pasa de la célula rápida a la contráctil. Y esta diferencia, fíjense, sobre todo en la fase 1 y 2, se da en la fase 0, es decir, la despolarización, se da porque en las de célula rápida están los canales rápidos de sodio, son estos que se abren y que permiten el ingreso masivo. Mientras que acá carece de esos canales, por eso la despolarización es mucho más lenta. Bien. Ahora, entendido eso, vamos con la parte biofísica. No es difícil, pero bueno, ustedes me avisan y lo vamos a ver cuántas veces lo necesiten. Vamos a poner un ejemplo tonto para ilustrar. Imagínense que, no vean esto fuera un auto. Y esta es la parte delantera del auto y esta es la parte trasera. Vamos a llamar al punto de atrás A, al del medio B y al de adelante C. ¿Qué ve el punto A del auto todo el tiempo? El baúl, ¿estamos de acuerdo? Sí. El punto B vería el auto completo y el punto C vería solamente la parte de adelante. ¿Alguno está equivocado? No. Todos están viendo el mismo fenómeno, en este caso el mismo objeto, que es el auto, desde distintos puntos de vista.
Entonces, por eso, el registro o la interpretación de esa información es distinta porque estamos viendo lo mismo en distintas partes. Lo mismo pasa con el electrocardiograma. Nosotros vamos a estar observando un evento eléctrico, que es el ciclo cardíaco, que es la despolarización y repolarización del músculo cardíaco, que se traduce en una contracción y relajación muscular desde distintos puntos de vista. Esto que me da información, si hay alguna patología, yo puedo descomponer, por así decirlo, el corazón, es decir, ver los distintos puntos y determinar de una manera sencilla, que es con el electrocardiograma, en qué parte está el problema. O sea, si no es de todo el corazón, puedo visualizarlo a partir de distintos puntos de vista dónde está el problema que me está ocasionando el problema cardíaco o un registro distinto en las ondas. Entonces, vamos a ver primero algo físico. ¿Se acuerdan los vectores? Los vectores es un elemento físico que tiene tres características. Tiene una dirección, un sentido, y en este caso dirección y sentido y un módulo. Acá el módulo no nos importa. ¿Qué nos va a importar? Acá el dipolo, como se le dice, es un vector que tiene cabeza positiva y cola negativa. Entonces, como vemos acá, por eso vamos al registro, si la cabeza es positiva y la cola negativa, que lo está viendo como la punta, lo ve todo el tiempo positivo. Acá, el mismo dipolo, como lo estoy viendo desde atrás, lo veo todo el tiempo negativo y los distintos puntos de vista me van a marcar qué es lo que ven. Por ejemplo, este de acá que les estoy marcando, lo ve todo el tiempo positivo y al final, cuando lo ve como irse, lo ve poco tiempo negativo. Acá lo ve un poco de tiempo, le ve la cabeza, pero la mayor parte del tiempo lo ve la cola, por eso se ve más negativo. Y el punto intermedio ve la mitad del tiempo el dipolo venir y la mitad del tiempo irse. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Por qué? A ver, lo que necesito es que entiendan lo del dipolo y por qué se ven estos distintos registros. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Muy bien, chicos. Ahora pasamos fíjense, acá les mostraba lo mismo. Se muestra lo mismo. ¿Cómo es el registro en un electrocardiograma? Tenemos acá un ejemplo, yo les decía, por lo general, para entender estos conceptos que son un poco complicados, se hacen modelos simplificados. En este caso, una célula cilíndrica excitable. Nosotros sabemos, porque lo vimos en el sistema nervioso, que por lo general el interior de la célula es levemente más negativo con respecto al exterior. Esto es lo que vamos a ver, perdón, en la primera parte de la que está. Entonces, la célula cilíndrica por dentro es negativa y por fuera es positiva. Si nosotros no vemos de este punto para acá, estamos en reposo, se marca 0. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer un registro cuando aparece el dipolo. ¿Hasta ahí estamos? Y una cosa es muy importante. Nosotros, fíjense, lo que es electrocardiograma, nosotros no es que medimos desde el interior del corazón. Nuestros electrodos van a estar registrando por fuera del corazón. Entonces, si estuviera en reposo, se está registrando todo el tiempo positivo. Ahora bien, vamos para acá, de este extremo. Se produce la despolarización. La despolarización lo que va a hacer es invertir las cargas y, como habíamos, ¿se acuerdan visto? Este pico que se da en 1, o sea, que se da terminando 0 y empezando 1, está como positivo al interior de la célula. Ahí lo que va a marcar, ahí empieza lo que es el dipolo, vamos a tener negativo por fuera. Y no es que sucede todo al mismo tiempo, va a ir avanzando a medida que va al frente de onda, se va a ir viendo en distintas partes del corazón así. Acá es cuando aparece el dipolo, donde yo les estoy mostrando. Cuando es todo positivo o todo negativo, el registro es 0. Pero lo que va a ir registrando, fíjense, cuando dice electrodo explorador, es como el espectador que está viendo el fenómeno, lo que va a estar registrando es solamente el dipolo. Entonces, el frente de onda, que es donde se va despolarizando, tenemos cabeza positiva y cola negativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Muy bien.
Cuando lo va registrando, entonces fíjense, si está acá en el medio, lo ve al principio positivo, ¿lo ven? Lo ve acercarse porque lo ve acercarse de frente. Y una vez que pasa, le empieza a ver la cola, porque le está viendo todo el tiempo irse la cola negativa, porque la cabeza positiva ya no se ve. Y por eso es el registro negativo. Entonces, este cuadro es bastante, este gráfico es bastante lindo para entender eso. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un electrodo acá, ¿qué hubiera visto todo el tiempo? Donde yo estoy ubicando el puntero rojo. ¿Cómo sería el registro? Negativo Positivo, todo. ¿no? ¿Cómo, perdón? Yo dije positivo. Porque, ¿dónde está acá? Es Acuérdense, yo. que Sí. sí, yo porque me guiaba con el de la flechita de arriba. ¿Ese no era el dipolo positivo de ese lado? ¿O está puesto al revés la imagen? No, no. El que está al revés. Ustedes ya el donde dice ADB, no lo miren. Estamos viendo acá. Yo les decía, acá lo van a tener al revés porque ustedes tienen, acuérdense, el dipolo avanza hacia allá y es la cola positiva, es la cabeza positiva y la cola negativa. Si yo estoy acá atrás, voy a estar viendo todo el tiempo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Quiero sí, ver sí, si ahora sí, yo pensé que estaba ubicado como en la flechita de arriba. Yo quiero ver si puedo dibujar algo. No, no puedo dibujar, ¿verdad? No. No, no. Ustedes tienen, en el sentido de avance va a aparecer así. Olvídense de este gráfico, hagan de cuenta que no está. Veamos solamente acá. Si yo me pongo atrás, voy a estar viendo todo el tiempo lo negativo, ¿estamos de acuerdo? Lo de adentro no se ve, hagan de cuenta que esto no existe. Yo solamente puedo ver por fuera. Si yo me ubico acá, voy a estar viendo todo el tiempo el dipolo irse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Chicos, ahora ¿estamos? sí. Bien. Si yo estoy en el A, lo veo todo el tiempo venir. Fíjense, como va avanzando así, nosotros lo vemos todo el tiempo venir la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿por qué quiero que estemos de acuerdo? Porque esta es la parte fácil de entender, que es la despolarización. Ahora se viene algo que es un pilín más complejo. Si estamos todos de acuerdo, bien. Entonces, acá lo veo isodifásico, es decir, las veo las dos fases, positivo en un momento y negativo. Si estoy parado donde yo tengo el puntero ahora, que es decir, donde están los gráficos, lo veo todo el tiempo irse, entonces todo negativo. Y en A es todo positivo. Ahora veamos qué pasa cuando hay... Quiero ver si no es la siguiente diapositiva. Acá está. Esto que les mostraba. Ahora está para dar vuelta. Fíjense, el estímulo corre para allá. Entonces, fíjense, lo que les va mostrando esto es el frente de onda. Si yo estoy acá, lo voy a ver todo el tiempo irse. Si yo estoy acá en el medio, lo veo venir e irse, es decir, le veo como la cola después. Y cuando ya está totalmente despolarizado, veo esto. De atrás siempre lo vi negativo porque se fue y de adelante siempre lo vi positivo. Esto es lo que yo quiero que se graben en la memoria. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Cuál es la complicación? Yo ahora estamos hablando de la despolarización. Cuando se produce la repolarización va a haber hay un fenómeno que le agrega que es el dipolo va de reversa. Es decir, la despolarización empieza en el lugar donde se repolarizó. Si empieza en el nodo sino auricular en dirección hacia abajo y hacia la izquierda, lo vamos a ver en eso, lo vamos a ver bien en los teóricos con el profe Maxi, la dirección de la repolarización va a ser la misma. Es decir, si empezó, por ejemplo, de izquierda a derecha, en este caso, va a ser de izquierda a derecha, que es lo que nos marca la flecha amarilla. Pero el dipolo siempre va a ser cabeza positiva, cola negativa. Entonces acá lo voy a ver distinto. Fíjense que yo acá voy a ver, desde acá lo voy a ver todo el tiempo acercarse, pero de cola. Entonces lo voy a ver negativo y acá lo voy a ver positivo todo el tiempo. Por más que se aleje, le estoy viendo la cabeza todo el tiempo. ¿Estamos? Profe, Sí, ¿podría profe. repetir ese último pedacito de nuevo, porfa? Bien. Fíjense, yo quiero que vean acá. Fíjense, nosotros tenemos el avance de frente de onda, siempre va para el mismo lado. En este caso es la flecha celeste grande.
y nuestro dipolo es la celda, la chiquita. Cuando se produce la despolarización, las dos van en el mismo sentido, es decir, las dos apuntan al mismo sentido. Cuando se produce la repolarización, van en sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir? A ver, las dos avanzan hacia el mismo lugar, fíjense, el frente de onda va hacia el mismo lugar en la despolarización que la repolarización, pero acá el dipolo en la repolarización va de reversa. Es decir, viaja como marcha atrás. Entonces, si yo lo pienso en el auto, este va a ser como donde está el baúl y acá está donde está el capó. Sí, yo había dicho que el registro positivo cuando veo la cabeza, en este caso, fíjense, acá arriba, en la despolarización yo veo que se va, pero cuando yo lo veo irse, le veo todo el tiempo la cola. Por eso el registro es negativo, acá lo ven. Pero en la repolarización yo lo veo irse, pero como lo veo irse de reversa, aunque se va, yo le estoy viendo la cabeza todo el tiempo. Entonces, si se fijan acá, vamos a tener el registro todo el tiempo positivo. Y lo mismo acá. Si yo estoy en este punto de vista, lo veo venir todo el tiempo con la cabeza, es positivo. Y acá, yo veo venir si lo veo en este punto, hacia donde avanza el frente de onda. Lo veo venir, pero lo veo de cola, el registro va a ser negativo. Vean la diferencia entre este mismo punto de vista cuando veo los dos fenómenos. Acá el registro es negativo y acá es positivo. ¿Se entendió? Ahora sí, profe, gracias. Bien, quiero que vean esa diferencia porque ahora vamos a entender las distintas partes del ciclo cardíaco, cómo se ven en las distintas derivadas. Si eso se entendió, estamos. Esto es como un mini spoiler de lo que vamos a ver. Nosotros tenemos dos tipos de derivadas. Tenemos unipolares, que es el registro de un punto, o bipolares, que es como la diferencia entre dos. Y tenemos las que son las derivadas son cuando ustedes se van a hacer el electrocardiograma, los puntos donde se registra el ciclo cardíaco. Entonces son como todos estos observadores que van a estar viendo el mismo evento, que es el ciclo cardíaco, es decir, despolarización y repolarización auricular y ventricular, en distintos puntos de vista. Entonces, vamos a tener dipolares y bipolares, ahora, monopolares y bipolares, ahora vamos a charlar de eso. Pero van a tener frontales, que son por lo general, y eso les decía, vieron que ustedes les ponen los electrodos en los dos brazos, en las muñecas, que en verdad, como los brazos y las piernas se consideran que son conductores, es como si ustedes registraran en los hombros y en la base del corazón por la pierna, que es ABR es la derivada del brazo derecho, derivada del brazo izquierdo y derivada del pie, por eso es F de foot, del pie. Y después, que esas son las frontales, ahora vamos a charlarlas, y después tenemos las derivadas bipolares, que es la diferencia de eso, de estos dos. Por ejemplo, la 1 es la resta de ABL menos BR, la de 2 también, de ABF menos BR, y la de 3 esto. ¿Qué hace esto? Estoy viendo el mismo evento en distintos puntos de vista. Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos ABR. Fíjense, ¿cómo se registra? Por ejemplo, la flecha amarilla se ve todo el tiempo positiva. Pero si yo lo veo de BL, que es el mismo evento, lo veo todo el tiempo negativo. ¿Se entiende? Entonces yo lo que quiero, ahora lo vamos a ver en cada uno de los gráficos, lo van a ver más extendido en el teórico, cómo se ven las distintas derivadas viendo el mismo evento. Entonces, fíjense, yo les decía, tenemos dos tipos nosotros tenemos todos los que nos dan, todos los electrodos que nos ponen, tenemos BR, BFI, BL. Y eso es muy importante, vieron que yo les ponía acá, decía ABF y acá aparece BF, quiere decir que están amplificadas. ¿Qué quiere decir? Que es 50% más del registro para que se vea bien en el electrocardiograma. Entonces yo tengo frontales, son BR, BL y BF, y las bipolares que son de 1, de 2 y de 3, que son las diferencias entre ellos.
Lo que es importante, fíjense que acá es como que se pone como si el corazón estuviera en el medio del pecho, para entenderlo mejor. Y una cosa muy importante, no se asusten por el nombre, el triángulo que forman las unipolares frontales, se le llama triángulo de Beethoven. No le den bola por ahora, lo vamos a retomar un poquitito más adelante. Entonces acá es lo que yo les decía, si ustedes se fijan, tengo un vector, dependiendo donde lo estoy mirando, va a ser la amplitud y la dirección. ¿Estamos? Sí, Chicos, profe. Sí, sí. muy bien. Bien. Ahora tenemos, yo les decía, habíamos hablado de las frontales. Ahora tenemos las que son como horizontales, o se dice precordiales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ustedes saben, no solamente les ponen estos electrodos que son como si fueran unos broches en los brazos. Se le ponen distintos electrodos a lo largo, o sea, en los distintos espacios intercostales, como para ver al corazón como en secciones transversales en distintas caras. Y ahí vamos con que serían las derivadas unipolares precordiales. Las otras se llaman frontales, estas son precordiales. Y vamos a ver que no se ponen en cualquier lado. Entonces acá les dejo una referencia de cómo se ponen y ahora vamos a ver qué ven. Si nosotros vemos, fíjense, B1 se pone. Perdón, quiero ver, ¿qué fue ese ruido? El tiempo de la charla. Bueno, si vemos que se nos está por cortar, yo les vuelvo a mandar otro link. Bien, yo les decía, tengo B1 que está sobre o sea, del lado derecho en el cuarto espacio intercostal. La B2 está del mismo lado, o sea, a la misma altura, pero del lado izquierdo. Y luego voy a ir agregando dos. Tenemos, primero se pone B4, que es en el quinto espacio intercostal, en la línea hemiclavicular izquierda. ¿Lo ven? Eso lo van a hacer todos los jueves, no se preocupen. Y el 3 se ubica justo entre medio. Luego yo ubico el sexto, que es a la altura entre B5 y B6, en la línea media axilar, y B5 está a la altura de B4, pero en la línea axilar. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? A ver, es importante que ustedes se sepan esto cuando vayan a poner los electrodos. Pero a mí ¿qué me información me da? Lo mismo que yo les decía, voy a ver el ciclo cardíaco de otros puntos de vista. Y esto es lo que necesito que se aprendan, es qué vemos en cada derivada. Porque vamos a estar viendo el mismo ciclo cardíaco, es decir, el mismo evento de distintas puntas. Entonces, tenemos de B1 a B4, vemos la zona anteroseptal del corazón. B5 y B6 ven la zona lateral baja. Vayan ubicándose más o menos con lo que vimos, lo que les estoy hablando. D1, es decir, perdón, D1 que está acá arriba, y ABL, L es de la izquierda, estoy viendo la zona lateral alta del corazón, D2, D3 y BF, que es la del pie, de foot, es la zona inferior, y ABR me muestra la zona superior derecha. Entonces, nosotros tenemos un montón de derivadas, y vamos a ver en cada derivada que se van a ver distintas cada onda, pero lo importante es saber que nos permiten tener en un estudio que es muy simple, que no es invasivo para nada, un montón de información para guiarnos dónde puede haber un problema si es que aparece un registro anormal. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora lo que vamos a tener, fíjense, vamos a tener distintas ondas, segmentos de intervalos. Las ondas, vieron que yo les dije, el ciclo cardíaco está compuesto por despolarización auricular, despolarización ventricular y la repolarización de ambos. Vamos a ubicarlo donde sucede. Fíjense, en este punto tenemos onda P. La onda P es la despolarización auricular. Luego tenemos segmento PR. O sea, primero vamos a hablar de las ondas y después hablamos de los segmentos de intervalos. Entonces, espérenme. No estoy con el... Ahí encontré para dibujar. Disculpen. Bueno, pero ahora no vamos a dibujar. Lo que yo necesito es la onda P
despolarización auricular. Después tenemos el complejo que se llama QRS. ¿Cuál es la parte mayoritaria muscular del corazón? ¿Las aurículas o el ventrículo? ¿O los ventrículos? El ventrículo. Muy bien, el ventrículo. Entonces, si es mayor cantidad muscular, vamos a tener mayor registro. QRS es la despolarización del ventrículo. Fíjense, es mucho más alta y es más amplia, sobre todo R, porque estoy despolarizando mayor cantidad de músculo, es decir, tengo mayor registro eléctrico en eso. Y por último tenemos la repolarización ventricular. Bien, ¿me faltó algo del ciclo? Chicos, ¿me faltó algo del ciclo que les conté? Los puntos T y U sería la parte de repolarización, profe. Sí, la U no se preocupen, pero sobre todo la T es la repolarización ventricular. Está faltando algo que yo les dije. Hasta ahora yo les dije, esperen, borro esto. Tengo despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo y repolarización del ventrículo. ¿Qué me falta ahí? La repolarización auricular. ¿Estamos de acuerdo? La aurícula no queda despolarizada, tiene que repolarizarse, es decir, volver al estado basal para recibir un nuevo ciclo. Eso es importante que sepan que ocurre al mismo tiempo que la despolarización ventricular. Pero como el ventrículo los ventrículos son mucho más grandes que las aurículas, quedan mascarados. Entonces, en el electrocardiograma, lo único que yo no puedo ver es la repolarización auricular porque sucede en simultáneo con la despolarización ventricular y queda enmascarada por los tamaños. Bien, ahora, fíjense, yo dije segmento e intervalo. La diferencia entre segmento e intervalo es que el segmento es un espacio entre ondas y el intervalo incluye un segmento o varios segmentos más alguna onda. Fíjense, intervalo PR es desde la despolarización de la aurícula hasta el inicio de la despolarización ventricular. Y el segmento PR es el retraso que se produce en tiempo entre la despolarización auricular y empieza la despolarización ventricular. Así se interpreta. ¿Estamos? Luego, fíjense, segmento ST. Termina la onda S y comienza la T, es el retraso entre la despolarización ventricular y su repolarización. Luego tenemos, fíjense, intervalo QRS, o complejo QRS, que es toda la despolarización ventricular, y luego el intervalo QT, que incluye desde el inicio de la onda Q hasta el final de la T, que es toda la despolarización y repolarización ventricular. ¿Estamos? Con un sí, yo soy feliz. Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué es importante ver? Nosotros siempre en el papel vamos a tener dos cosas importantes. Tenemos en el eje X, vamos a tener el voltaje, es decir, mide la diferencia de potencial que va sucediendo. Y nosotros tenemos que cada 10 milímetros, es decir, cada cuadrito chiquito es 1 milímetro. Cada 10 cuadritos chiquitos o dos grandes, fíjense, los grandes lo pueden ver, visualizar que hay así más grandes, dos de los grandes corresponde a una diferencia de 1 milivolt. Luego, la velocidad del papel siempre es la misma, eso es muy importante que lo sepan. La velocidad siempre va avanzando en 25 milímetros por segundo. Y acá yo les decía, en Y yo tengo diferencia de voltaje. En Y, no, la tengo al revés. En Y, diferencia de voltaje. En X, el tiempo. ¿Y el tiempo qué mide? Cada cuadro grande, es decir, cada 5 milímetros, tenemos 20 milisegundos. ¿Por qué es importante esto saber, chicos? Porque nosotros vamos a ver distintas características. Entonces yo les dije, esta es el ciclo cardíaco. Vamos a ver cómo se ven el ciclo cardíaco en las distintas derivadas y al mismo tiempo vamos a ver que todos estos
ondas, segmentos de intervalos tienen un tiempo característico y yo los puedo medir para ver si hay diferencias. ¿Estamos? Bien. Chicos, ¿cómo? ¿Se está por cortar? Yo corto la llamada y los vuelvo a llamar, ¿saben? Así no cortamos en medio de una explicación. Bueno, pero Bien. Ya los llamo. Besito. Tenemos que entrar alguien más. Permitir. Vamos que falta poquito. Va queriendo, van entendiendo. Sí, profe, dentro de todo. Si dentro de todo me preocupa. No, a ver. Yo sé que es como mucho, pero si ustedes entienden la generalidad, ahora cuando ustedes vayan a ver el teórico tranquilos y lean, las particularidades los van a entender. Bueno, ahora yo les decía. Bien. Vamos un poquito para atrás. Fíjense, yo tengo acá. Lo que les muestra es una cosa muy importante. Tienen el ciclo cardíaco que íbamos charlando, y yo les decía, la despolarización ventricular, y eso es muy importante, está marcada por 3 momentos. Por eso nosotros tenemos, en un segundo, tenemos tres ondas, Q, R y S. Porque tenemos 3 momentos, no es que se sucede todo al mismo tiempo. Entonces, viene del nodo auriculoventricular, primero se despolarizan y se contraen las fibras que están en el medio, en el septo, luego la parte de abajo, que es la parte de mayor cantidad de músculo, por eso R es mucho más grande, y al último S. Estamos, que son las paredes libres. Entonces, como que sucede en 3 momentos distintos, por eso se ve así. Y por eso se caracteriza como si fueran 3 ondas. Ya habíamos dicho. R, S y T. No. QRS. Ese mismo fenómeno, fíjense que eso es una cosa importante. El electrocardiograma, así como lo conocemos nosotros que les mostré, es como se ve en dedos. ¿Lo ven? QRS. Entonces tenemos P, QRS y T, es como lo vemos en dedos. No se ve igual en todas las otras, van a ver totalmente distintos, y es lo que ustedes tienen que aprender a ver. Entonces nosotros tenemos los 3 vectores y vamos a ver cómo se ven distintos. Fíjense, de D1 a ABL, fíjense que primero, como ve distinto, casi no tenemos el vector 3, el R sigue siendo el más grande, pero el 1 es un poco más grande que lo que se ve en D2. Y es por lo que está viendo. De abajo, fíjense, de abajo se ven los 3, pero el R no es tan prominente como se ven los otros. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive, miren, ABR está totalmente invertido. El R lo ve al revés y el Q y el S se ven positivos. Y esto es todo lo que yo les decía, porque lo estamos viendo como en distintos puntos de vista. ¿Eso se entiende? ¿Por qué no se ve el electrocardiograma igual en todos los puntos? Sí, profe. Bien. Ahora, ustedes les van a pedir, lo vamos a charlar, no se preocupen, lo van a ver y lo van a hacer de hecho el jueves, algo que es el eje eléctrico. El eje eléctrico es, por definición, es el vector resultante de la despolarización ventricular. Volvemos. Eje eléctrico es el vector resultante de la despolarización ventricular. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos el eje, tenemos los 3 vectores y nosotros hacemos el vector resultante, nos aparece el eje eléctrico. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan de ese famoso triángulo de Itonen que hablamos al principio, que me muestra cómo están todas las derivadas frontales? Bien. Yo las puedo, como están así, fíjense, yo lo puedo trasladar y poner todo sobre un círculo y que me quede dividido en espacios de grados todas las derivadas. Entonces, fíjense, si yo traslado de 1, es la horizontal, tengo la vertical es ABF, por cómo están, y yo puedo ir ubicando por su inclinación a todas las derivadas. Bien, ahora yo les decía, yo tengo el eje eléctrico
que es, es el eje resultante, el vector resultante, la despolarización ventricular, ahora les enseño cómo se calcula. Repito, lo vamos a ver el jueves, lo van a ver el viernes, pero para que se den una idea. Entonces, es el eje de la despolarización ventricular. Yo lo que tengo que hacer es agarrar dos derivaciones, preferentemente, y te voy a decir por qué, para evitar qué error, preferentemente las que estén perpendiculares, y lo que hago es si estamos hablando de despolarización ventricular, vamos a hablar el complejo QRS, hacer una sumatoria. Entonces, fíjense, si yo tengo en este caso en D1, que es la que es la horizontal, yo agarro y más o menos trato de ver cuánto vale. Entonces, fíjense, yo acá casi no tengo S. Entonces, vamos, R aproximadamente son más 0,9 milivolt. Yo les decía, contando los cuadraditos. Y después, para abajo, tengo menos 2 milivolts. No sé, acá está mal. Menos 3 milivolts. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria, perdón, acá hay una cosa importante, si se ve S, entonces, menos 1, más 9 y menos 2 me dan resultante 0,6 milivolt. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Entienden cómo se calcula? Yo hago una sumatoria de los cuadraditos, considerando cuáles son positivos, cuáles son negativos, de la despolarización ventricular, y luego voy a este sistema que es el sistema hexaxial. Yo sí plasmo en un círculo con todos sus ángulos las derivadas frontales y voy a ubicar dónde está el 0,6. Lo mismo, agarro otra derivada. En este caso decimos, nosotros se toman los parciales, le podemos dar dos derivadas. Si le damos 2 o 3, ustedes traten de, entre esas tres, elegir las que sean perpendiculares y, por ejemplo, en ABF, agarro ABF. Positivo es más 1,1, ese no estaba, y ese es negativo. Si vemos así, la resultante es 0,7. Lo ponemos. Hacemos el vector resultante y vemos que el eje eléctrico se encuentra entre más 30 y más 60. ¿Se entendió cómo calcularlo? Sí, profe, el de arriba está mal, ¿no es cierto? La sumatoria. No, es que saben que acá lo que les está mostrando no está mal. Yo después me di cuenta. Fíjense. Está sumado Es, o no, el inicio. no entiendo, perdón, ¿qué? Ahí está sumado el 1 en el D1, por eso es menos 0,3. Bien, acá lo que les indica es, en rojo los que están para arriba, los que son positivos, y en negro los que son negativos. Entonces tienen, si yo veo QRS, Q es menos 1, ves que tienen un cuadrito por debajo de esta línea, más 9, ojo, por la línea, no la diferencia entre dos, entonces es la línea, menos 1, más 9, menos 2, entonces agruparon los positivos y los negativos y por eso da 0,6. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. No acá. Carecemos de la primera, entonces vamos con la R y la S. La R positiva sería 1,1, lo pueden poner en milivolt o en cuadraditos. Yo lo hago directamente en cuadraditos. Te pondría 11 cuadraditos menos 4, me quedan 7, hago esto. Una cosa muy importante, ¿ustedes se acuerdan la regla del paralelogramo para sumar vectores? Bueno, ¿por qué yo les digo que acá es importante usar perpendiculares? Porque acá no se aplica la regla del paralelogramo. ¿Se acuerdan que el paralelogramo, yo, si sumo dos vectores, a este vector le debería poner con su orientación este vector? Por ejemplo, si yo hubiera elegido D2 y fuera para acá, yo para hacer la proyección esta tengo que hacerla perpendicular a D2, no usar la regla del paralelogramo. Pero eso no se preocupen, ahí voy a darle entrada a sus compañeros. Lo van a ver bien el viernes en... A ver, no puedo. Ahí estamos. El viernes cuando los hagan los cálculos en discusión dirigida. ¿Estamos? Dependiendo del libro, pero por lo general. Una cosa muy importante. Fíjense que los valores son
Los grados son negativos para arriba y positivos para abajo. Y por lo general, el valor normal del eje eléctrico está de menos 30 a más 90. Es normal. Hay patologías que lo que hacen es hacerlo más negativo o más positivo. Entonces yo, calculando el eje eléctrico, puedo ver, igual se lo van a enseñar a ver a ojo también el jueves. Pero hay patologías que me lo corren y yo puedo tener una idea de qué tipo de patología es dependiendo de dónde está el eje eléctrico. ¿Estamos? ¿Ves entonces? Ven, tengo el rango normal, la desviación a la izquierda y la desviación a la derecha son patológicas. Ustedes, una recomendación, volvemos al tema de la bibliografía. En el de Sarabi tienen toda la parte, ya les mando el link, toda la información de lo que es electrocardiograma normal, y al final hay un cuadro de patologías que les dice, está buenísimo. Se van a volver locos una vez que lo entiendan. Les sugiero que le den una mirada porque está bastante bueno y les dice, dependiendo del tipo de patología, ustedes cómo lo van a ver en el electrocardiograma. Entonces les dice, ¿en qué derivada? Y en qué onda o qué segmento o qué intervalo es el que va a estar afectado. Si ustedes, ya que lo entiendan, el electrocardiograma, bien, si ustedes se ponen a razonarlo, pueden sacar patologías, entenderlas cómo se ven en el electrocardiograma. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y por último, el electrocardiograma tiene un montón de información. Lo que tenemos que ver es aprender a sacarla. Entonces hay que sistematizar. Fíjense. Frecuencia y ritmo. Esto les repito, lo van a ver el jueves, pero lo adelantamos. Frecuencia y ritmo. ¿Qué quiere decir frecuencia? Frecuencia es cuántos ciclos cardíacos tengo por minuto. Eso ustedes lo van a ver. Lo de la tabla 2 lo van a ver en Sarabi, está sacado de Sarabi. Entonces, usted tiene una frecuencia cardíaca normal. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? 60-100 o 60-90, no recuerdo bien. Exactamente. Entonces eso lo pueden ver ustedes en determinada cantidad de cuadraditos grandes. ¿Se acuerdan que habíamos visto los cuadraditos? Cuentan la cantidad de ondas que hay y ahí pueden saber si la frecuencia está alta, baja o normal. Después el ritmo, es decir, se dice ritmo sinusal cuando todos los ciclos duran lo mismo. ¿Cómo puedo saber si es, fíjense, de origen sinusal o ritmo normal? Es que todas las puntas, es decir, la distancia entre todos los R's, que son las puntas más grandes de la despolarización ventricular, tienen la misma distancia. Cuando tienen distintas distancias, quiere decir que hay ciclos que son más largos y otros más cortos, hay arritmia. Después tengo, una vez analizado esa de las frecuencias y el ritmo, la onda P, es decir, en todas las derivadas hay onda P, hay alguna derivada que aparezca o desaparezca, la amplitud es normal, y más allá de la amplitud, nosotros tenemos, ya le habías dicho, eje Y, voltaje, eje X, tiempo. En voltaje yo puedo ver si son más o menos intensas y en el eje Y, el eje X, si duran más o menos. Yo puedo ver si hay retrasos o duran menos, eso también es importante para interpretar. Fíjense, el intervalo PR, que es desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Tengo tanto la onda como el complejo completo, dura lo que tiene que durar, y eso les digo, hay una tabla que les dice cuánto debe durar, y bueno, lo tienen que aprender. Dice, la duración es uniforme en los latidos. Si nosotros tenemos ritmo sinusal, por más que todos los ritmos duren lo mismo, tenemos que ver que todos los intervalos y los complejos duren lo mismo. En las arritmias, cuando duran los ciclos distintos, tenemos que ver cuál es el segmento o cuál es la onda que está variando. Esto es de complejo PR, del intervalo PR. Después el complejo QRS. ¿Qué era el complejo QRS? Era la despolarización ventricular. Es decir, todas tienen la misma forma y tienen la misma duración. El eje, después cálculo el eje eléctrico, está donde debe estar. Varía la amplitud de las ondas. Eso es muy importante. Nosotros vimos que no solamente el sentido, si son positivas o negativas las ondas, varía entre distintas derivadas, sino que también varía la amplitud. Y eso yo lo puedo ver, por ejemplo, si hay
por ejemplo, una hipertrofia ventricular, el eje eléctrico va a estar movido y yo a partir de las distintas ondas puedo ver de la amplitud de la onda R en las distintas derivadas cuál es la parte del ventrículo izquierdo que está más hipertrofiada, o al contrario, si hay un infarto o si hay un infarto o una necrosis de una parte del corazón, eso yo lo puedo ver porque desaparecen esas ondas. Por eso es importante saber las ondas y el tiempo de cada una. Después, al final, el segmento ST, ¿se acuerdan? Que era el segmento ST, el retraso entre la despolarización ventricular y su repolarización. Vamos a ver que pueden tener, vieron que es como está a nivel 0, pero puede estar modificado y puede no estar a la misma altura que está como la línea cuando comienza P. Eso también es importante saberlo. Por eso habla de elevaciones anormales o depresiones. Y van a ver que eso es lo, perdón, ¿vieron cuando vimos acá el eje eléctrico? Esto yo les decía. Este es el intervalo ST. A veces, si está muy elevado, fíjense, acá está un poco elevado, pero a veces puede estar mucho más elevado. Y esas son patologías. Si está muy elevado con respecto, perdón, a esto, es decir, entre que termina el T o la onda U y empieza la P, si hay mucha diferencia entre este segmento y este segmento, y puede haber una patología, y yo les repito, ahí remitimos a Sadavi y pueden ver qué patologías lo producen. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? Yo sé que puede ser bastante intenso el electrocardiograma, fue largo, pero si ustedes van así entendiendo por bloques, las bases eléctricas, qué veo en cada derivación, después del trazado, qué significa cada cosa, cuánto dura y cómo se vería todo el trazado en las distintas derivaciones, lo demás es pan comido. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, Chicos, yo obviamente quedo a la espera de cualquier duda. Nosotros nos vemos, estoy pensando, ABP recién nos retomamos en endocrino, pero voy a estar acompañando en algunos teóricos, así que nos estamos viendo y por favor, cualquier duda, yo ahí les recomiendo, o sea, esto es como cuando uno está esquiando y se cae. Si ustedes no entienden el electrocardiograma, que es lo del principio, es como una bola de nieve. Se les va a complicar un montón cardio. Si ustedes, donde más se tienen que tomar tiempo, ahora es en entender el cardio, en electrocardiograma. Lo demás es mucho más fácil. Así que les sugiero que le pongan, si le tienen que poner tiempo a algo, es a esto. ¿Estamos, chicos? Bien. Bueno, mucha suerte el jueves en el trabajo práctico. Van a ver, no sé, perdón, no quiero meter la pata, no sé si es el jueves o el viernes, pero bueno, creo que fue. Suerte en el trabajo práctico, aprovechenlo, sáquense las dudas y nos vemos, creo que la semana que viene o la otra. gracias, profe, chao. Nos Gracias, vemos. profe, te amo. Chao, profe. Bien.